escritura que estaba en la capital del reino, en Susa, ¿verdad? El reino de los babilonios, y allí estaba sirviendo, pero ya tenían un buen de años ellos ahí en el cautiverio, y entonces no era tan fácil saber lo que pasaba de una ciudad a otra, aunque como quiera se daban sus maneras para saber lo que estaba sucediendo. Y cuando Nehemías salió con el grupo con el que él salió, porque salieron varios grupos, en un tiempo salió el grupo de Daniel, ustedes se acuerdan, Daniel y sus amigos se los llevaron al cautiverio, pues en otro grupo fue Nehemías, y así se llevaban a las personas a servir en otro país, y a veces en esos países alcanzaban buen renombre los judíos. Sin embargo, los que se habían quedado en Jerusalén, los que no querían, los que estaban, los ancianos, las mujeres, los jóvenes que no tenían trabajo, los discapacitados, todos ellos se quedaban ahí, habían quedado en Jerusalén. La ciudad entró en una guerra, saquearon toda la ciudad, quitaron todo lo que tenía Jerusalén, el templo lo saquearon y las murallas habían sido quemadas. De eso, muchos los que se habían ido al cautiverio no se habían enterado, sino que hasta que fue uno de ellos a, a visitar a Nehemías, y Nehemías le preguntó, pues le dijo cuál era la situación de la ciudad. Nehemías sabía que la situación de la ciudad tenía, y lo que ellos estaban viviendo era el resultado de las acciones que muchos habían vivido. El pueblo había pecado contra Dios, Salomón había pecado contra Dios, había cometido el error de traer otras personas, de traer mujeres con sus dioses, de que metieran sus dioses en el templo. Los lugares altos eran allá en las montañas, hermanos, en donde los pueblos ponían sus ídolos. Sin embargo, eso había representado algo tan grande para el pueblo judío, hermanos, que dentro del templo habían puesto sus altares. Una de las costumbres que tenían esos pueblos es que allá en ese lugar, en esa montaña donde ellos tenían un templecito, para la diosa o el dios al que ellos estaban adorando, tenían habitaciones también. Y tenían a los profetas de ellos, pero también tenían a las prostitutas sagradas. Así le llamaban ellos, pues también el pueblo de Israel se había adentrado en ese tipo de pecados, pero no solamente en otros lugares, los habían metido al santuario de Jehová. Entonces Dios decidió poner un límite, y Dios decidió, pues llevarlos al cautiverio. Les había dicho una y otra vez, y entonces en esa situación se encontraba Nehemías cuando se enteró que la ciudad había sido quemada, que las murallas habían sido derribadas, y entonces dice la escritura que se compungió su corazón, se entristeció, porque se dio cuenta que ese era el resultado de haber dejado a Dios. Después, dice la escritura en el libro ahí mismo en Nehemías, pero ya en el capítulo número 8, dice lo siguiente, los primeros versículos. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, los que estaban en el cautiverio, hermanos. Y se juntó todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dejaron a Esdras el escriba y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza de esta, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha.
y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Cedras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Cedras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y todavía sigue diciendo más el pasaje, pero solamente hasta ahí. ¿Por qué? Cuando ellos se encontraron, hermanos, en esa situación y Nehemías se dio cuenta de lo que sucedía, dice la escritura que él habló con el rey, pidió cartas para que lo dejaran regresar a Jerusalén, porque él quería ayudar a reconstruir la ciudad. Ya Nehemías se encontraba en una buena posición en donde podía sustraer recursos, él era el copero del rey, tenía la confianza del rey, era su hombre de mano derecha, el rey lo quería mucho. Y entonces le dio ese permiso. Cuando iba pasando por las ciudades, pues iba trayendo lo que necesitaba para reconstruir la ciudad. Nehemías estaba en una condición espiritual mucho mejor que la que estaba el resto del pueblo. Él se daba cuenta de lo que sucedía y oraba al Señor y le pedía la dirección al Señor. Y cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y se puso a ver todo lo que sucedía, realmente se dio cuenta que estaban en un grave problema. Estaba muy entristecido y los que iban con él también. Sin embargo, él se puso como un hombre fuerte y como un hombre que tenía que dar al pueblo y les dijo, podemos reconstruir la ciudad. Vinieron muchas cosas a la vida de Nehemías en el tiempo que ellos estuvieron en la reconstrucción, dio indicaciones, dice la escritura ahí, si nosotros nos podemos a leer todo el libro de Nehemías, dice la escritura que Nehemías les dijo, no se van a ir a su casa, vamos a estar trabajando, cada quien está en su casa, trabaja en su casa y trabaja en la parte que le queda enfrente del muro. Y así se pusieron a trabajar, ni siquiera se van a ir a su casa, nada más van a ir a bañarse, lo necesario, y se regresan nuevamente. En una mano van a tener el arma y en la otra, y con la otra van a trabajar. ¿Por qué? Porque había muchos enemigos, hermanos, muchos enemigos que no querían que la ciudad se reconstruyera. Sabían que el pueblo, había una larga historia que les antecedía, que el pueblo era un pueblo fuerte. El pueblo de Israel había sido un pueblo fuerte, había sido un pueblo que había estado en una eminencia, había sido de las primeras potencias en ese entonces, así como Babilonia había sido una potencia, como Egipto había sido una potencia, pues en el tiempo de los reyes David y Salomón había sido una superpotencia con demasiadas riquezas. Entonces había una historia detrás de ellos. Ellos se descuidaron. Y entonces cuando Nehemías vino al pueblo y les dijo que podían hacerlo, que el rey les había dado el permiso y que él quería reconstruir no solamente las murallas, sino el templo de Jehová, pues por un momento todos se sintieron como, sí, sí podemos hacerlo, como muy emocionados al hacerlo. Y entonces, más adelante, ya junto con Esdras, eh, el escriba, dice la escritura que leyeron, encontraron el libro de la ley, lo leyeron y lo que encontraron ahí, hermanos, porque la palabra de Dios dice ahí en Hebreos que su palabra es como una espada de dos filos, que penetra tan profundo hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso lo dice Hebreos, pero no quiere decir que antes, con la escritura que ellos tenían, no hubiera ese poder en la palabra. La palabra tenía poder y se leyó la palabra y entonces ellos se sintieron como muy animados. Y la escritura dice ahí, lo acabamos de leer, que ellos respondieron con entusiasmo, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Número 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura.
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? Pues porque se daban cuenta de cómo estaba su condición. La palabra de Dios decía una cosa y ellos estaban haciendo otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues porque dice la escritura ahí en el libro de Ageo, capítulo número 1, a partir del versículo número 2, dice lo siguiente: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estamos hablando, hermanos, del tiempo que Nehemías vino a la ciudad y les dijo que iban a reedificar las murallas, que el plan era reedificar el templo. Estamos hablando de la misma época. Quiere decir que Esdras, Nehemías, Ageo y algunos otros fueron contemporáneos de ese tiempo. Entonces dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Y todavía sigue diciendo, ¿por qué, hermanos? Porque ellos vinieron con un objetivo y se desviaron del objetivo. Sí, está bien, las casas eran importantes, pero ellos enfocaron toda su energía, todas sus fuerzas, todo su dinero. Es como que si se vinieran de Estados Unidos a gastar sus dólares aquí a México, ¿verdad? Pues claro que sí rinde y que el diezmo, ay, pues es que es mucho porque es en dólares, no, pues mejor despuesito, aquí lo guardo. Y ellos ahí tenían las cosas, pero no le dedicaban el tiempo a la casa de Dios. Estaban muy preocupados, muy afanados, porque a la familia hay que darle lo mejor. Eso es lo que ellos pensaban. Y a ese punto vamos a llegar en un momento más. Y entonces Dios les recrimina y les dice, no te rinden las cosas porque no me honras primero. No te rinden. Compras y tienes hambre, te vistes y tienes frío, tienes el dinero y te enfermas, todo tu dinero se va para el pago del médico, prácticamente le estaba diciendo, ¿por qué? Porque te olvidaste de mí. De ahí, hermanos, que nuestros hogares, nuestra comunión con Dios, nuestra vida necesita una restauración, pero sin Dios, dice el Salmo 127, que todo es en vano. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, es decir, si Dios no es tomado en cuenta para la construcción del hogar. La casa, en el contexto bíblico, representa varias cosas. Representa a una persona y sus descendientes, representa a una choza o un palacio, representa también una vida, la vida de una persona, y representa el matrimonio y representa un hogar. Desde cualquier punto, el pueblo está contento porque ha vuelto a su casa, pero Dios le recuerda, en medio de todo eso, que si Él no es tomado en cuenta para la construcción de su hogar, entonces todo lo que hagan es en vano. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Y habla, bueno, de dos palabras muy importantes ahí. Primero, dice que si Dios no edifica la casa, que si Dios no participa en la construcción del hogar, todo lo que se haga es en vano, dice, en vano.
la palabra vano, pues es algo hueco, es algo vacío, es algo transitorio, es algo pasajero, es algo efímero. Cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, Eclesiastés es un libro que pertenece a la literatura poética y sapiensal, y aunque sabemos que hay varios tipos de literatura a lo largo de la escritura, hay 5 libros que se caracterizan por eso, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y Eclesiastés significa predicador o filósofo. Y el filósofo o el predicador, filosofando precisamente acerca de la vida, inicia su discurso diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y ahí vamos a encontrar frases importantes como la palabra vanidad, debajo del sol, o dije yo en mi corazón. Y analizando él y hablando a su corazón, se da cuenta que lo que está debajo del sol, debajo del cielo, es vano, es hueco, es transitorio, cuando no se toma en cuenta a Dios, cuando habla de la vida, cuando habla de los logros personales, cuando habla de la juventud, cuando habla del trabajo de los hombres. Para Eclesiastés todo es vanidad, pero al final del libro resume que el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que Eclesiastés está diciendo es que la vida sin Dios, cuando Dios no es tomado en cuenta, cuando Dios no participa, todo es vanidad, todo es en vano. Y aquí en este pasaje del Salmo 127 nos dice que si Dios no es tomado en cuenta, si Jehová no edifica la casa, en vano es que nos esforcemos, en vano es que trabajemos para edificar, pues todo carece de sentido, en el sentido, hermanos, de que carece de lo eterno. Y dice, es inútil que te preocupes, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De tal manera que Dios nos invita a que nosotros lo busquemos y lo tomemos en cuenta para la restauración de nuestra casa. Pues dice, hermanos, en el versículo número 2, después de que dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis, dice, pan de dolores. Está haciendo alusión al afán, está haciendo alusión a la ansiedad. Y el deseo de Dios es que, aunque construyamos nuestra vida deseando una casa, deseando un matrimonio feliz, construyendo un patrimonio para nuestros hijos, Dios no quiere que edifiquemos las cosas bajo la ansiedad, ni nuestra relación, ni nuestra educación con los hijos, ni nuestra construcción de un hogar o de 2 casas, 3 casas, las que Dios nos quiera dar. No quiere que la base sea la preocupación, que la base sea la ansiedad, sino quiere que, aunque estemos trabajando, el tomarlo en cuenta a Él nos va a ayudar a que lo hagamos y que descansemos y que disfrutemos, como dice el Salmo 128, del trabajo de nuestras manos. De tal manera, hermanos, que dice la palabra de Dios, pues a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el amado del Señor? Al que Él le va a dar el sueño. En otras versiones dice al que le va a dar descanso, ¿sí? ¿Quién es el amado de Dios al que le va a dar descanso? Pues aquel que lo toma en cuenta a Él y lo busca primeramente a Él. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, precisamente hablando del afán y hablando de la ansiedad. Es decir, está hablando de personas que trabajan arduamente para tener lo mejor, el mejor matrimonio, el mejor hogar, pero que han descuidado el tomar en cuenta a Dios, y obvio han descuidado también el manual, el que es la palabra de Dios para la edificación de un matrimonio y de un hogar. Dice en Mateo capítulo 6 versos 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. En verdad, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no tejen ni hilan. En verdad os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nos muestra este pasaje que Dios nos invita a buscarle primeramente a Él. Por eso es importante tomar a Dios en cuenta y permitir que Cristo forme parte de la edificación de nuestro matrimonio. Entonces, aquí, hermanos, algo clave es invitar a Cristo en la edificación de nuestro matrimonio, pues dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el amado de Dios? El que teme a Jehová. Bienaventurados, dice Salmo 128, todo aquel que teme a Jehová, cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. ¿Sí? En la palabra del Señor se nos muestran algunos ejemplos de personas que invitaron en su matrimonio y en su familia a Cristo. Y uno de ellos es Juan capítulo 2, cuando se nos habla de las bodas de Canaán. Ahí de las bodas de Canaán nos muestra, hermanos, que fueron invitados Cristo y sus discípulos. Y en esa boda se presentó un problema. El vino se acabó y el vino en esa cultura representaba gozo y representaba abundancia. Era una vergüenza que el vino se acabara, hermanos, pero ahí estaba Cristo en ese hogar, en ese primer problema, en ese primer conflicto, y Dios les ayudó a resolverlo. Hubo un milagro. Y luego vemos que Dios le da una visión también a Pedro, una visión donde desciende un lienzo con animales inmundos y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice al Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. A lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y era un llamamiento que Dios le estaba haciendo a Pedro para ir a predicarle a un grupo de gentiles. Cuando vienen los siervos de Cornelio a buscar a Pedro y Pedro va, ya Cornelio está con toda su familia esperando el mensaje que Dios tiene para ellos. Y mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre la vida de todos aquellos que estaban reunidos. El Salmo 127, volviendo al Salmo 127, nos habla de la bendición de aquel que le permite a Dios formar parte de su vida, de su matrimonio y de su hogar. Los hijos como flechas. Dice la escritura, hermanos, ahí en el Salmo 127, la segunda parte, ya más abajo de donde mi esposo está compartiendo, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Fíjese, todo lo que uno construye, o por lo menos la mayoría de las cosas, lo que uno se prepara, lo que uno trabaja, lo que uno aprende, como ya en el matrimonio, ¿verdad? El hogar, y cuando ya vienen los hijos, todo siempre lo hacemos por el bien de la familia. Lo hacemos por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro esposo o de nuestra esposa.
Y nuestros hijos, hermanos, dice la escritura que son como una flecha. Nosotros tomamos el arco o el arquero toma el arco y el arquero decide hacia dónde quiere que su flecha sea dirigida. Ahora, no todas las flechas son flechas buenas. A veces las flechas se dañan o a veces el arco se daña, hablando del deporte de la arquería. A veces el arco se daña. Cuando cualquiera de las dos cosas sufren un daño y o la mirilla no está bien, la mirilla es el aparato donde aparece la crucecita y luego uno mira por ahí hacia dónde va a dirigir la flecha. Y cuando la mirilla se daña o se mueve y uno tira la flecha o el arquero tira la flecha, no llega al blanco. A veces las flechas no van directo, a veces hacen como circulitos o a veces como viboritas. El caso es que al llegar al final, a su destino final, no es el que el arquero quería, porque sucedieron muchas cosas que tenían que ver con el instrumento y con la flecha. Bueno, la escritura dice que nuestros hijos, aparte de ser una herencia que Dios nos da, dice que nuestros hijos son como saetas en mano de un valiente. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestras flechas? ¿Qué estamos haciendo para dirigir estas flechas que Dios nos ha dado? Y entonces, la manera como nosotros nos conducimos, la importancia que nosotros le demos, no solamente al aspecto material en nuestra familia, sino mucho más al aspecto espiritual, es el lugar hacia donde nuestras flechas estarán dirigiéndose. La pregunta para nosotros en esta hora es hacia dónde quiero dirigir yo mi flecha y qué tengo que hacer para que llegue al blanco a donde yo quiero. Hermano, los hijos no pueden extrañar lo que no conocen. Si nosotros no los exponemos a tanta tecnología, no pueden extrañar, no les puede hacer falta. No les hace falta un teléfono, no les hace falta un iPad, no les hace falta tanta tecnología si no la conocen. ¿Quiénes son los que se los hacen necesarios? Nosotros. Nosotros como papás somos los que estamos proveyendo materialmente y cada semana queremos y les damos el dinero y queremos que pasen. Y no digo que eso no sea bueno, eso es bueno, pero hay algo mucho más importante y mucho más crucial y mucho más trascendental, hermano, para su hijo que muchas de las cosas que les hemos estado proveyendo, y ha sido por su bien, pero hay un bien mayor todavía que nuestros hijos necesitan. Ellos necesitan en primer lugar nuestra atención, no solamente tiempo de calidad, tiempo en cantidad. Ellos necesitan más tiempo. Pero aparte, ellos necesitan instrucción. No solamente que les digamos, ¿ya leíste tu capítulo? No te he visto que ores. No, ellos necesitan que yo me siente con él y yo lea con él. Y yo ore con mi hijo. Cuando nosotros oramos con nuestros hijos, hermanos, y ellos hacen una oración y nosotros otra, no tiene idea de todo lo que se descubre con esas frases que nuestros hijos dicen. Usted puede ver su corazón, hermano, así casi como literalmente mira dentro de su corazón cuando escucha a su hijo cómo está orando, sabe lo que le está preocupando, qué cosas ocupan su pensamiento. Y entonces cuando nosotros conocemos eso, entonces ya sé cómo voy a dirigir mi flecha. Porque estoy conozco mi flecha, conozco mi instrumento. Por eso dice aquí la escritura que como saeta en mano del valiente son los hijos habidos en la juventud. Es una bendición, pero tenemos que saber hacia dónde los vamos a conducir. A diferencia, hermanos, del deporte, cuando una flecha se rompe, la flecha ya no sirve. Esa flecha tiene que ser desechada. Pero a veces, hermanos, nuestras flechas que Dios ha puesto en nuestra aljaba, la aljaba, hermanos, es ese cilindro que va detrás en la espalda del arquero de donde saca él la flecha.
Pues en esa aljaba caben poquitas flechas, ¿verdad? Ahí se ponen, entonces dice en la escritura, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es ese recipiente. Entonces es como que somos bienaventurados si en nuestro hogar nosotros tenemos hijos. Pero a veces, hermanos, nuestras flechas se rompen. Se rompen por las palabras que utilizamos hacia ellos, pero también se rompen con las palabras que utilizamos entre nosotros como esposos. Lo que yo utilizo para mi esposo, lo que mi esposo utiliza para mí, si no son palabras amables, cordiales, empáticas, ellos lo sienten y en su corazón se crea una inseguridad que no lo mencionan, pero están los muchachos con una zozobra porque no saben qué va a ocurrir en el hogar, nunca saben en dónde están parados. Y eso, hermanos, también son formas en que nosotros estamos dirigiendo nuestras flechas ¿a dónde? Hacia el vacío, hacia la inseguridad familiar, hacia la incertidumbre. Hermano, nuestro hogar debería de ser como un oasis de paz. La gente, los hijos, el esposo, la esposa, deberían de querer permanecer en casa. No como que, ay, yo salí del trabajo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? No. Deben de querer llegar al hogar. Porque mamá los está esperando, porque papá está ahí, porque va a haber un ambiente cálido. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras flechas, hermanos? ¿Cuánto de nuestro tiempo nosotros estamos utilizando para cultivar la vida espiritual de mi hijo y de mi hija? No solamente que se lo diga que lo hagan, que yo lo haga con ellos. Cuando vienen con dificultades y estoy llena de trabajo, hermanos. A todos les pasa, a ustedes les pasa. Los hijos en el momento más inoportuno tienen una necesidad. Y nosotros a veces decimos, espérame, ahorita estoy ocupado. No, no hay nada más importante, hermano. No hay trabajo más importante que el hijo. ¿Por qué? Pues porque usted trabaja para él. Sirve para él. El hogar está limpio para la familia, para el esposo, para los hijos. Entonces no hay nada más importante en el hogar, aparte de Dios, que nuestros hijos. Entonces ellos necesitan ese tiempo. Antes de concluir, hermanos, quisiéramos dar un tiempo para comentarios, aportaciones o alguna pregunta que tengan, y después de este tiempecito breve pasamos a la conclusión. ¿Quién dice yo? Si no preguntan ellos, preguntamos nosotros. Dicen que hay dos razones por las que no se pregunta, hermanos. Una es porque se entendió todo y la otra razón es porque no se entendió nada. Entonces espero que sea la primera. Bien, hermanos, ¿algún comentario que quieran hacer? Pastor. Adelante, Enrique. Bueno, yo nada más quería comentar, ¿no? O sea, dialogamos un poco Gris y yo, que hemos visto las dos partes, ¿no? Cuando una familia hace todo esto de la oración con los hijos y demás, pero todo ese acompañamiento, pero llega un momento en el punto de la vida del hijo que sale al mundo, se pierde un rato y luego regresa. Y lo hemos visto también desde el otro punto, que vienes del mundo y de repente comienzas a tomar esto y haces ese encuentro, ¿no? Pero sí es lo que le decía a Gris, ¿qué pasa en ese momento, no? O sea, como papá estás enfocado, o qué haces como papá, ¿no? Cuando te sucede esa situación. ¿Cómo lo reflejas? O sea, Gris y yo decíamos, bueno, pero finalmente, cómo los hijos vuelven a tomar el camino, ¿no? Pasan algo y regresan. Esa era la parte que tratábamos de
Sí. Veo que a mi esposita se le salen las palabras, así que mejor la dejo a ella. Quiero compartir, hermano. Esa posibilidad siempre existe, hermano, porque cada uno de nosotros tiene opiniones diferentes. Aun cuando los hemos educado en la mejor de las piedades y hemos estado con ellos y los hemos llevado a la iglesia, y cuando ellos salen de nuestra cobertura porque tienen que salir al mundo, pues el mundo a veces los deslumbra y es posible que tomen malas decisiones. Sí, es posible. Y a veces uno como papá se llena de remordimiento y de culpa, pues ¿dónde está mi error? ¿En qué fallé? Y está uno, pero sabe, hermano, aunque existe esa posibilidad y no puedo asegurar que el hijo va a regresar y se va a salvar y no, yo no lo puedo asegurar porque eso es un asunto entre el hijo, entre la persona y Dios. Pero siempre, hermanos, podemos tener la certeza de que mientras nosotros como padres permanezcamos ayunando por nuestros hijos, orando por ellos, dándoles la oportunidad, llega el momento, hermanos, en que las letanías ya no funcionan. Tenemos que soltarlos, hermano. Tenemos que dejar que Dios haga lo suyo. Y si el hijo tiene que morder el polvo por su dura cerviz, pues mire, yo prefiero que el Señor le dé su buena zarandeada a que el enemigo lo vaya a tomar y ya no lo vaya a soltar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo al Señor, Señor, aquí está este muchachito, esta muchachita, pues encárgate de él, pero dame de tu paz, porque la escritura dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe, sobre todo las mamás, ay Señor, somos, pero sí, insistentes, somos muy insistentes. Y a veces Dios nos dice, mijita, tranquilícese, quédese ahí en su lugar, permanezca orando y ayunando y déjeme este asunto a mí. En esa comunión, hermanos, que nosotros tenemos personal con Dios, allí es donde Dios nos habla. Y cada rato, hermanos, como la viuda y el juez injusto, estamos, Señor, pues dirás que otra vez pan con lo mismo, pero aquí vengo. Dios sabe de nuestra angustia, pero no hay más que dejarle ese asunto en las manos del Señor. Cada situación es diferente, tendríamos que ver de qué se trata, si existiera esa posibilidad de qué se trata cada punto, pero en general esa podría ser como una respuesta de qué podemos hacer nosotros si se nos llega a presentar una situación así. Hay un pasaje de la Escritura que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay varias interpretaciones de este pasaje. Una es, instruye al niño en su camino, en sus habilidades, en sus dones, en sus talentos, refuérzalos, ¿verdad? Y cuando sea ya viejo, él va a disfrutar de eso, ¿sí? Pero otra otra interpretación es, instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino del Señor, en la palabra del Señor, en el camino de la salvación. Y otra interpretación es, instruye al niño en su camino, es decir, cuando el niño es necio, terco, y cuando quieras corregirlo, ya no lo vas a poder corregir. Entonces, a veces en la vida, ese pasaje, en estas tres interpretaciones, se cumple. Es decir, uno se esfuerza por instruir al niño. Uno se esfuerza para que él busque al Señor, para que él siga la religión de sus padres. Es decir, lo que nosotros hemos aprendido y conocido. Pero el niño tiene que encontrar su propio camino, es decir, tiene que llegar a conocer a Dios, no como el Dios de sus padres, sino como el Dios suyo, ¿sí? Como el Dios en el que él mismo ha creído, pero aparte de eso, ese niño que está creciendo con habilidades, con dones y con talentos, puede agarrar también su propio camino en el sentido de que se puede desviar de las cosas del Señor como el hijo pródigo. Sin embargo, en el caso de nosotros como padres, tenemos que estar satisfechos si hemos hecho nuestra parte y quizás mirar a lo lejos como el padre del hijo pródigo, deseando que ese hijo vuelva en sí y regrese a casa. Y en muchas de las cosas, de las veces, eso se cumple porque ese hijo que se va, pero en él van principios, en él van valores,
no solamente morales, sino espirituales, que cuando está ya sufriendo, que cuando viene la hambruna, que cuando el mundo le ofrece las algarrobas, y no se puede llenar, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por tanto me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué vamos a hacer? No le vamos a cantar, te lo dije, no, vamos a abrir los brazos y vamos a abrazarlo y vamos a recibirlo y vamos a fortalecerlo nuevamente. ¿Algún otro comentario, hermanos? Pues a mí me quedó muy, muy claro que tenemos que poner en primer lugar la vida de nuestros hijos y pues cuando se descarrillan, cuando se salen del carril, como dijo la hermana, pues van a sufrir, van a padecer, que pues uno ora por ellos, uno les inculca valores, uno los lleva a la iglesia cuando están chicos, como decía usted, instruye al niño en su camino, y aun cuando fueren viejos no se apartarán del camino, ¿verdad? Pero pues yo creo que más que nada, yo hago lo mismo, como decía la hermana, Señor, aquí te dejo a mis hijos, yo no puedo con esto, aquí te los pongo en tus manos y no dejo de orar por ellos y estar pidiéndole al Señor todos los días de rodillas, pidiendo por los hijos. ¿Para qué? Por la salvación de sus almas, porque es lo que más me importa, nos importa a mi esposo y a mí realmente, la salvación del alma de nuestros hijos, que cuando fueron chicos los llevábamos a la iglesia y ahora que son grandes, que ya trabajan, ya no van a la iglesia, no se congregan. Sin embargo, tienen la semillita ahí y yo sé que el Señor tiene su tiempo y van a regresar al redil, van a regresar, pero son buenos, son hombres de bien, gracias a Dios, son hombres de bien y muy interesante su plática, muy interesante, muy bonita. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos y esta plática tan interesante. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Quisiéramos concluir con lo siguiente. El Salmo 128 es un salmo muy leído en las bodas de Israel. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tenemos temor del Señor, le hemos permitido al Señor que venga a formar parte de nuestra vida. Nuestra vida y nuestro matrimonio es bendecido. Tu mujer será como vid a los lados de tu casa. Pero la idea de un matrimonio victorioso es que también tenga un hogar victorioso. Que la bendición de tener a Cristo en nuestra vida y de que Él forme parte también de nuestro matrimonio, de la construcción de nuestro matrimonio, sea una bendición que alcance también a los hijos. Y el Salmo 128 dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Queremos no solamente que nuestro matrimonio sea bendecido y que Cristo reine en nuestro matrimonio, sino también en nuestro hogar. Y cuando permitimos eso y las nuevas generaciones caminan en el temor del Señor y hacen del Dios de sus padres su Dios, entonces la bendición viene en nuestras generaciones. En lo que acabo de hablar, algunos ya pasamos la etapa del matrimonio y estamos en la etapa del hogar, matrimonio e hijos, de los que estamos aquí. Algunos ya pasaron a la siguiente etapa. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Algunos ya están viendo a los hijos de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de nuestros hijos? Los nietos. Yo como en septiembre veo a mi primer, le decimos niete porque no sabemos si es nieto o nieta, entonces le ponemos ahí, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es,
Pero dice, y veas a los hijos de tus hijos, y dice, pasea sobre Israel. Pero todo tiene un inicio para un matrimonio victorioso que nos muestra Efesios 5:21. Y con esto queremos concluir. Y con esto que vamos a mencionar, si alguno no le ha permitido a Cristo entrar a su vida y a su matrimonio para la edificación de su casa, este es el momento. Este es el momento de tomar una decisión por nosotros. Es el momento de tomar una decisión por nuestro matrimonio. Y es el momento de tomar una decisión por nuestra familia. Dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el contexto habla de la familia que está sometida al temor de Dios. Pero la palabra Dios en el original no es Dios, es Cristo. La traducción debe ser Cristo, es Cristo. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Si usted lee otras versiones, si usted lee el original griego, se va a encontrar que ahí la palabra Dios se refiere a Cristo. Por lo tanto, para la edificación de nuestra casa y para tener un matrimonio victorioso, un hogar victorioso y que nuestras generaciones sean victoriosos, tenemos que iniciar permitiéndole a Jesucristo que Él venga a ser Señor y Salvador de nuestra vida. Que Él venga a ser quien gobierne en nosotros. Así que si alguno de ustedes aún no ha hecho esa decisión, ese compromiso de convertirse en un seguidor de Jesucristo, hoy queremos invitarle a que tome esa decisión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, así como nosotros hace 25 años, aunque ya teníamos a Cristo, tomamos la decisión de invitar a Cristo a nuestro matrimonio, así en esta hora, usted puede hoy tomar la decisión de invitar a Cristo a su vida y a su matrimonio en el nombre de Jesús. Así que si hay alguien que quiere hacer esa decisión, hoy, pues ahí puede indicarlo, levantando su mano, ¿verdad? Que quiera iniciar eso. Si la mayoría tiene a Cristo como Señor y Salvador, solamente es cuestión de invitarlo a construir nuestro hogar, como dice el Salmo 127, para tener un matrimonio victorioso. Amén. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero que Cristo forme parte de la construcción de mi matrimonio y de mi vida? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Yo ya le invito a la señora que reine en nuestro hogar. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das a mi esposa y a un servidor compartir con mis hermanos este tema. Hablar acerca del matrimonio y de la familia es muy amplio, Señor. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que enseñar. Hay muchos principios y valores de tu palabra, como el ser una sola carne, como el perdón, como el orar juntos, como, Señor, el cambiar patrones de vida, y muchas, muchas cosas, Señor. Pero todo tiene un inicio, Padre. Y el inicio es conocerte a ti. El inicio es invitarte a ti, a que vengas a formar parte de nuestra vida. Tú conoces nuestros errores, conoces nuestras equivocaciones que hemos tenido en nuestro matrimonio,
cómo nos hemos equivocado con nuestros hijos, cómo te hemos fallado a ti, pero hoy tú nos muestras que toda restauración y toda construcción de un matrimonio victorioso inicia contigo. Por eso hoy queremos que tú vengas a formar parte de nuestra vida. Hoy te recibimos como Señor y Salvador, pero no solamente es recibirte haciendo una oración como una oración mágica. Hoy queremos hacer compromiso contigo de buscarte, Señor, de aquí en adelante. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tú vengas a nosotros a ejercer tu soberanía, tu señorío, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación.